¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos una vez más en este webinar que el día de hoy hemos preparado para todos ustedes. Sin duda, es siempre un honor poderles dar la bienvenida a estos eventos que, con base pues, en lo que vivimos en el día a día, en nuestra actividad como consultores, asesores y consejeros de varias empresas, pues nos toca vivir. Sin duda, y como comentaba en algún momento con algunos de nuestros socios, pues estamos viviendo tiempos extraordinarios, ¿no? La velocidad del cambio en nuestro entorno económico, político, en el entorno tecnológico, sin duda, ha llevado pues a la contabilidad a cruzar una frontera, ¿no? Ya no se trata solo de registrar operaciones financieras. Hoy, pues de alguna manera la contabilidad es una herramienta estratégica, ¿no? Para interpretar pues un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y sin duda, pues la geopolítica ha dejado de ser pues también un tema exclusivo de los diplomáticos, ¿no? Hoy afecta las cadenas de suministro, afecta los precios de las materias primas, afecta las decisiones de inversión, las decisiones regulatorias. Y en este sentido, como lo platicaremos ahorita con nuestro eh, eh, ponente el día de hoy que estaremos conversando con Mauro, pues la inteligencia artificial que muchos veíamos como una promesa muy lejana, ¿no? Inclusive podríamos remontarnos hasta a películas de los años 80, 90, que bueno, me han contado mis abuelos, ¿verdad? No porque nos haya tocado vivir a nosotros, pero que sin duda, pues eso que veíamos de manera lejana, pues hoy están transformando la manera en que procesamos la información, la manera en que llevamos a cabo procesos de auditoría en tiempo real y la manera en que tomamos decisiones, ¿no? Y si eso fuera poco, pues le agregamos ahora el tema o los criterios ambientales, sociales, de gobernanza, todo este tema de los famosos ESG o ASG, que sin duda están reescribiendo las reglas del valor corporativo, ¿no? Entonces, pues en este nuevo escenario, el contador, el auditor, el CFO, el analista, todos necesitamos una visión mucho más amplia de nuestra función. Creo que hoy más que nunca necesitamos entender el contexto, anticiparnos a los riesgos y sobre todo ser capaces, y esto creo que es muy importante, ya platicaremos un poco más, pero sobre todo ser capaces de comunicar no solo cifras, sino yo le llamaría historias de impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues para no dar más preámbulo, quiero dar la bienvenida también a mi socio Mauro González, que está aquí hoy presente también en este webinar y en donde estaremos pues compartiendo pues algunos puntos de vista sobre el tema y reiterando, ¿no? Que están abiertos los canales acostumbrados, el chat, para que puedan ahí ir planteando dudas, preguntas, inquietudes que les vayan surgiendo y también a través de las redes sociales en donde se está transmitiendo el evento, pues ustedes puedan ir planteando las inquietudes. Así que, pues Mauro, qué gusto podernos saludar también por este medio. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, José Frank. Un placer, como siempre, compartir con nuestro auditorio, nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros colegas que nos hacen siempre el honor de acompañarnos en estos webinars. Y vaya tema el que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Podríamos tocarlo desde diferentes aristas y es un tema multidisciplinario. Hablaba en una conferencia la semana pasada de que prácticamente mencionaba a esto, prácticamente hoy el tema que toquemos y lo invito a esta reflexión a nuestro auditorio, el que nos escucha. Si se dan cuenta, prácticamente cualquier tema del que hablemos ahorita importante es multidisciplinario. Si bien antes podríamos decir que este es un tema de abogados, este es un tema de contadores o de ingenieros, prácticamente hoy de lo que ustedes me digan es un tema en el que tenemos que entrar diferentes disciplinas y con diferentes perspectivas. Y desde luego un tema que también puede ser muy polémico y sobre todo queremos ahora, y yo en lo personal,
que este webinar nos lleve a la reflexión. No es nuestro objetivo polemizar, desde luego esto atrae diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes formas de atacar el tema, pero sobre todo a la reflexión, entendiendo de que ninguno es dueño total de la verdad. Entonces, fíjense, preparé por ahí algunas láminas para ir comentando, desde luego, estos temas y de alguna manera ir siguiendo una ruta, porque les vuelvo a decir, lo podemos tocar desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras, pero sobre todo centrándonos en lo que es el tema de nuestro conversatorio el día de hoy, que es la nueva, cómo se transforma la nueva contabilidad global, también llamada por muchos la contabilidad internacional, en un mundo que está cambiando y parece que está cambiando más rápidamente y hacia rumbos que muchos no los veíamos venir o no vemos hacia dónde van a ir, todavía no estamos claros. Desde luego partimos de un mundo globalizado o un mundo que aún estando globalizado y tecnológicamente globalizado, pues pareciera que las fuerzas geopolíticas tratan otra vez de partir, de nacionalizar los contextos, eh, aludiendo al proteccionismo, ¿no? Aludiendo a que tiempos pasados han sido, ha habido abusadores y países que han sido abusados y en aras de estas banderas, estas ideologías, estas creencias, pues pareciera precisamente que esa fragmentación es la bandera de de nuevas economías, de algunos nuevos gobiernos. Puse aquí algunos elementos para comentar, pero desde luego seguramente ustedes tendrán algunos más. Si pueden escribir ahí si creen que hace falta alguno o aquí de alguna manera estamos poniendo esos posibles impactos de esta nueva geopolítica, nuevo acomodo de este tablero económico, político, social que está teniendo nuestro mundo derivado de diferentes fenómenos que ahorita iremos platicando. Pero miren, por ejemplo, y los invito a que comenten, igual a José Frank, si tienes ahí los comentarios que vayas haciendo. Pero, por ejemplo, uno de los efectos o de las acciones o cambios geopolíticos que se vislumbran hoy y consultando pues a los principales analistas políticos ahora sí no del país, sino del mundo, los sociólogos, politólogos y hasta futurólogos, que ojo, no estamos hablando de medium, sino de personas que se dedican a analizar cómo se puede transformar eh, el mundo. Pues una cosa que es clara que tenemos, pues es el posible declive relativo al occidente y el auge de potencias emergentes, ¿no? El país más poderoso del mundo hasta ahorita, la principal economía, que es nuestro vecino del norte, pues ha dado una vuelta de timón con su nuevo gobierno hacia unas políticas más proteccionistas, en las cuales, pues como hemos visto en las noticias en los últimos meses, pues ha roto relaciones con no solo países, ¿no? Sino organizaciones que de alguna manera la sociedad habíamos venido construyendo y me incluyo como parte de la sociedad, habíamos venido construyendo en aras de esa gran teoría que surge inclusive de Darwin, ¿no? De Charles Darwin, que nos dice que somos una especie, la humanidad, que hemos progresado gracias a la cooperación aunque se habla de una competencia, aclara muy bien que los seres humanos, las sociedades, hemos evolucionado gracias a la cooperación que tenemos entre los seres humanos. Y esa es una de las cosas que nos distingue, que podemos cooperar, no nada más el lenguaje, no nada más la conciencia, sino esa cooperación. Y bueno, pues hoy sabemos que se están rompiendo relaciones, ¿no? De Estados Unidos con Europa prácticamente. Europa, desde luego, pues empieza a reorganizarse al perder este gran aliado, empieza a cuidar sus intereses también, pues no tiene claro hacia dónde se van a mover las fuerzas políticas, ¿no? Se tiene que proteger también de posibles invasiones que pudiera haber, porque si ya se está de manera clara permitiendo y avalando la invasión de un país a otro, pues entonces, ¿qué pasa, no? Este movimiento es algo muy importante, es una fuerza que está llevando a que las grandes economías se reestructuren, se reacomoden. Pareciera que también pudieran surgir nuevas potencias, ¿no? Como China. Y bueno, tal vez uno de los beneficiados de todo esto
es Rusia, ¿no? A pesar de las supuestas sanciones que se le ponen y desde luego al jugar un papel clave en la generación de energía, aunque su situación económica no está tan bollante, pues pareciera que todo esto es para favorecer a Rusia. Vuelvo a decir, aquí no pretendemos crear polémica, desde luego ustedes lo saben, no es eh, esto un secreto. Algunos analistas políticos refieren esto a que, pues, empresarios rusos han ayudado a lo largo de su carrera empresarial a Trump en algunos momentos en los que ha estado quebrado. En fin, no sabemos. Desde luego, esto trae como punto dos aquí que tenemos la fragmentación del orden liberal internacional. Mucho se habla de la crisis de la democracia liberal, que las sociedades ya no quieren ese modelo, y entonces nos movemos, como dicen algunos expertos en comportamiento humano, en la ley del péndulo, ¿no? Nos vamos hacia corrientes, ¿qué se le llama hoy todavía? Tal vez no sea la mejor descripción, pero de derecha, ¿verdad? O muy conservadora. Eh, entonces, pues esto trae crisis en instituciones como la ONU, eh, guerras comerciales y tecnológicas que se dan precisamente a partir de esto, luchando todos por la supremacía en las tecnologías, precisamente en la inteligencia artificial. Y entonces la formación, como ya lo decíamos en el punto anterior, de bloques, en el momento en el que se rompen los bloques comerciales, políticos y hasta militares que había anteriormente. Eh, esta, esta democracia, esta cambio hacia una democracia liberal, algunos especialistas en sociedades, sociólogos, antropólogos, refieren que es parte también de las tecnologías de información, ¿no? Es de alguna manera una psicosis que surge a partir de que ahora de alguna manera todos en la sociedad mundial tenemos voz y voto. Entonces, antes los medios de comunicación dictaban cuál era el tema que en las sociedades teníamos que discutir y dirigir. Hoy en día, pues todos traen su tema. Como dice esa frase coloquial, cada loco trae su tema, ¿no? Esto trae reconfiguración de la cadena de valor, como bien lo decías, José Frank, y de suministro, pues al reorganizarse las economías, se crea algo que se le llama, ahora se le está llamando el French Shoring. Nosotros a finales del año pasado platicábamos mucho del nearshoring, ¿no? Y la oportunidad que tenía, pues ahora parece ser que nos tenemos que relocalizar para políticas de resiliencia con los países que sean aliados y que piensen como nosotros. Adelante, José Frank. No, y creo que, digo, sobre todo, déjame regresar un poco a la parte que hablabas del declive de Occidente, ¿no? Y creo que aquí un tema interesante, que inclusive recordarás que en alguna alguna reunión que tuvimos con un cliente precisamente asiático, nos planteaba un poquito, digo, a manera, fue una plática informal, ¿no? Pero nos decía, oye, ¿cómo de alguna manera esta pérdida de influencia están afectando los estándares contables y financieros globales, ¿no? Y precisamente algo que comentábamos en aquella ocasión es que al final esta pérdida de influencia está generando una transformación muy silenciosa, pero muy profunda en el terreno de los estándares contables y financieros, ¿no? O sea, tradicionalmente los marcos como IFRS, como US GAAP, que son de alguna manera los estándares más reconocidos, ¿no? Han sido promovidos pues desde economías occidentales bajo una lógica pues de mercados abiertos, de transparencia, inclusive de rendición de cuentas, ¿no? Y en este sentido, pues a medida que han surgido estas potencias emergentes, ¿no? Pues de alguna manera también se ha empezado a cuestionar, o cuando menos podríamos decir, reinterpretar, ¿no? Los marcos bajo sus propias prioridades, ¿no? Hablando de temas como la soberanía económica, la seguridad nacional, el tema de desarrollo tecnológico, ¿no? La estabilidad interna, ¿no? Entonces, yo creo que es claro que el futuro de los estándares contables, si estás de acuerdo, ¿no? Va a depender mucho en gran medida, pues, de la capacidad de adaptación y diálogo entre los diferentes bloques económicos, ¿no? Porque al final, si en algún momento no hubiera convergencia, pues podríamos pasar de un lenguaje contable universal a una especie, no sé, de multilingüismo contable, ¿no? Que eso es algo que, digo, porque recordemos, estamos hablando de una convergencia internacional, ¿no? Entonces, digo, quise sacar a colación esa charla porque, pues sí, ¿no? De repente estamos muy
conscientes de esta convergencia de la cual inclusive nosotros como México hemos sido partícipes activos a través del CINIF, ¿no? Pero que precisamente pues, se ha planteado, oye, pues, ¿qué pasaría, ¿no? Con este multilingüismo contable, como comentábamos, ¿no? Digo, una reflexión a partir de lo que dices, ¿no? No, y es muy importante esto, porque, porque efectivamente los estándares representan una aplicación de la ciencia a la toma de decisiones de la sociedad, a preparar información, como dices, transparente y sobre todo objetiva, que pueda ser confiable para todos. Por eso es que es a donde cae la ciencia sobre nuestro trabajo como preparadores de información financiera. Y efectivamente, cuando encontramos intereses, cuando encontramos ideologías proteccionistas y que siguen criterios individuales, pues pasa lo que ya sabemos todos, ¿no? Que de repente se declara que solamente hay dos sexos, ¿no? O que se declara que se va a dejar libre, libertad de generación de tecnologías, ¿no? Sin ninguna restricción o regulación. Entonces, todo eso pareciera que nos regresa nuevamente como sociedad a ese enfoque de cooperación, de estandarización, de aplicar la ciencia y la razón en lo que vamos haciendo para crecer todos juntos, ¿sí? Es muy correcto todo lo que dices. Y ahorita precisamente vamos a platicar un poco de eso, sobre qué pasa con esto, simplemente mencionando estos puntos, ¿no? Ya hablábamos de las guerras civiles y competencias tecnológicas. Fíjense cómo en este sentido también pues estamos viendo que las empresas compiten por sacar la mejor tecnología y por posicionarse mejor, independientemente de cuál sea el efecto social que pueda tener. Si bien son herramientas que pueden ser útiles para el progreso, también pueden traer un impacto, como toda tecnología. La tecnología no tiene la ética, quien tiene la ética es quien las usa. Pero pareciera que se pelean las empresas por sacar la navaja suiza más potente, con más cuchillas, y sin embargo no cuidamos en manos de quién pudiera llegar. Desde luego esto nos lleva al mismo tiempo a cuidar algo que si bien pues se antoja que debe de ser de todos en conjunto, como es el cambio de las cuestiones climáticas, ambientales, pues ahora también eso parte los criterios, ¿no? Y entonces, así como bien lo dices, mi estándar contable va a ser el que me convenga o el que yo quiera, pues así también mi postura frente al cambio climático, ¿no? A los riesgos ambientales, a la generación de gases de efecto invernadero, y bueno, pues no se hacen esperar los conflictos regionales y a las alianzas inesperadas que puedan surgir en este auge multipolar con riesgos de inestabilidad que podemos tener aquí. Entonces, digo, parece que es un efecto sistémico porque volvemos a lo mismo, ¿no? Dice la ciencia en este enfoque sistémico, ¿cuándo es cuando más estamos propensos a enfermar? Pues cuando estamos sanos, porque como estamos sanos nos descuidamos. ¿Y cuándo es cuando más propensos estamos a cuidarnos? Pues cuando estamos enfermos, porque como nos sentimos mal, pues entonces ahí sí vemos la importancia. Pareciera que todo el avance que teníamos, pues de alguna manera ha provocado eso. Y fíjense, todo esto, pues ha traído el auge de muchas tecnologías, que igual aquí nos podríamos llevar todo un diplomado para hablar de estas tecnologías, pero quise aquí traer y mencionar, igual si ustedes consideran que hace falta alguna o no está integrada, nos pueden comentar ahí en nuestro chat, pero las principales tecnologías de información que tienen un impacto directo hacia lo que es el reporte financiero, la contabilidad financiera. Y en el paraguas de todas estas tecnologías, pues tenemos lo que es la inteligencia artificial, la famosa IA, que bueno, pues probablemente muchos de ustedes hasta están acatarrados ya con ella, porque ahorita todo se hace con IA, ¿no? Absolutamente todo, y encontramos cursos hasta de cómo aplicarla ahí en los perritos y en los gatitos. Eh, Todo se utiliza. Y fíjense que es curioso, pero hablando con los expertos, la IA todavía está en un sistema, en un periodo muy básico. Todavía le falta mucha evolución a la IA y sin embargo, lo sorprendente las cosas sorprendentes que ya logramos tener con esto, ¿no? Esta IA, pues, como lo sabemos, pues implica utilizando estas plataformas como blockchain, el gran Big Data del que hoy disponemos, desde luego automatizando a través de robots los RPA, permite esta gran automatización de procesos y orientándolo directamente pues a la contabilidad internacional, pues la automatización de estos procesos contables, que si bien la inteligencia artificial no es nueva ni es de este siglo, ya venía desde el siglo pasado,
pues ha venido evolucionando y cada vez nos encontramos con una mayor automatización de procesos, pero sobre todo a un menor costo, al alcance de más manos y por otro lado que aprende, que es inteligente porque se aprende, se autorregula. Desde luego, pues esto como beneficios pues, trae la reducción de los errores, del error humano, mayor eficiencia desde el registro contable, desde las mediciones y desde la auditoría. Solamente que qué criterios, como decías, José Fran, qué criterios les vamos a dar a esas evaluaciones, a ese reconocimiento contable, pues finalmente el robot o el proceso, el sistema que vaya a reconocer esto, pues sigue las instrucciones del ser humano. Aunque, ojo, ustedes seguramente ya han oído también, pues que esta tecnología se le llama inteligente porque autoaprende. Y autoaprende no nada más con los datos generados por la sociedad, por el Big Data que hemos generado, sino que ahora ya también crea sus datos sintéticos. Por ahí una pregunta que se hacía la sociedad mundial, si había el límite de la inteligencia artificial, iba a llegar a, cuando se terminara todos los datos disponibles, que pues, se generan millones todos los días, ya saben que hoy la confidencialidad no existe, pues no, ya los mismos sistemas empiezan a generar sus datos sintéticos y entonces por eso nos pueden enseñar o pueden llegar a soluciones que no había planteado el ser humano, a llegar a información que no había llegado el ser humano y ustedes saben que la inteligencia artificial, lo que no sabe inventa. Hemos tenido ya conocimiento de errores en la inteligencia artificial, desde insultar a su usuario hasta autorreescribirse para saltarse limitaciones de la programación que tiene esto. Entonces, esto es algo muy interesante, pero bueno, fuera de estos fallos, podemos decir que podemos tener mayor confiabilidad y corrección de errores. Blockchain es una estructura también un poco antes, digamos que fue más popular, no su creación, pero su popularidad, eh, antes de la inteligencia, de este boom de la inteligencia artificial, porque el blockchain no son las criptomonedas, el blockchain es una estructura de cadena, una estructura de base de datos que permite salvaguardar registros al no tener una autoridad o una administración centralizada y al tener que, eh, eh, digamos, alinear en bloque, repetir en bloque, por eso su nombre de cadena de bloques, cualquier registro que se haga en esta base de datos, lo cual la hace altamente segura. A veces se confunde lo que son las criptomonedas con los blockchains, pero blockchain es la estructura sobre la cual se elaboran las criptomonedas, trabajan o funcionan las criptomonedas, pero no es lo mismo. Es como si dijéramos que la tienda de Amazon es la red de Internet. No, la tienda de Amazon en línea trabaja sobre Internet, pero no es lo mismo. Así, esta estructura de cadena de bloques, y esto lo que nos permite es tener registros con mayor seguridad, prácticamente infalsificables, prácticamente, porque otra vez viene la inteligencia artificial que quién sabe qué alcances pudiera tener. Y nos ha llevado a desarrollar tecnologías no nada más de los sistemas contables sobre este tipo de cadena de bloques que los hace incorrumpibles, sino que también contratos inteligentes, los famosos smart contracts, que son no documentos en digital, en PDF, sino aplicaciones que precisamente conforme se va cumpliendo las disposiciones que tienen, van liberando, van cerrando puertas de acceso a servicios, a productos, y lo cual pues da una gran seguridad, una transparencia, se eliminan intermediarios y hay reducción de fraudes. Pero otra vez, ¿no? Todos estos intermediarios pues van a quedar sin trabajo, dónde van a pasar las actividades que antes hacían estas personas, estos seres humanos. Por un lado trae eficiencia, pero para algunos, pero para otros trae un impacto económico muy importante y no quiere decir que no evolucionemos, pero a veces se avanza tan rápido que no vamos pensando los efectos colaterales que pueda tener. Bueno, la Big Data y Analytics, pues ya sabemos, creo que esto es tampoco nuevo para ninguno de nosotros, grandes cantidades de datos que tenemos ya, cada cosa que hacemos se genera un dato, se digitaliza y en automático. Antes, hasta hace unos años, todavía decíamos, oye, tu teléfono te escucha y tiene toda la información. Creo que hoy para nadie es nuevo, nadie se asusta de esto. Y eso si lo juntamos con el Internet de las cosas, el Internet of Things, pues las cosas se escuchan y las cosas son los principales chismosos. La principal chismosa de toda su vida es Alexa, esa bocina que tienen en su casa y esa aspiradora también, ¿verdad? La aspiradora que se me fue ahorita su nombre, que no nada más aspira polvo y basura, sino que también toda la información.
igual que estas bocinas y muchos La robo. aparatos que tenemos. La robot, así es. Entonces, digo, no es para que vayan y la pisen o la rompan, ¿eh? Pero bueno, creo que ya nadie, ya no nos asustamos de esto porque ya lo tenemos, ¿no? Entonces, toda esa información sirve para tomar decisiones y de alguna manera, pues es lo que hace a la posible hoy la evolución de esta inteligencia artificial, porque tenemos la capacidad, primero generamos gran cantidad de datos, ya no hay que estar digitalizando, ya nacen digitalizados los datos. Tenemos grandes sistemas de almacenamiento, tenemos un poderío de computación muy grande que nos permite procesar grandes cantidades de información. Tenemos el cloud computing, que es algo que los contadores conocemos muy bien, porque hoy nuestras bases de datos de esta información puede estar disponible para cualquier lugar en el mundo, puede estar segura, estar respaldada, lo cual también en un momento dado la podría hacer vulnerable. Hoy los sistemas de contable, los sistemas administrativos, pues ya tienen esta tecnología de blockchain y de cloud computing para tenerlo en la red y disponibles para todos. La automatización de procesos, que todavía mucho en México no es tan factible, porque la automatización de procesos primero necesitas tener procesos ligeros, procesos lean, ¿verdad? Pero finalmente es una realidad para países desarrollados que permite un gran ahorro de tiempo. Y hoy con la inteligencia artificial otra vez, estos robots pueden aprender, porque uno de los temas, una de las limitantes de esta RPA es que cuando la RPA trabajaba con, o le llaman con un front-end, con una interfase que no era parte de la empresa, como por ejemplo cuando tiene que interactuar con la página del SAT, si el SAT transformaba un poco su página, pues entonces el robot ya no funcionaba, ¿verdad? Se topaba con pared. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos tener robots resilientes que aprenden y desde luego el avance de la tecnología los va haciendo cada vez más accesibles para poder automatizar. ¿Qué va a pasar con el desplazamiento de todo eso? El registro, las auditorías, la verificación, el análisis financiero. Bueno, es una buena pregunta. Desde luego, pues hoy se habla mucho, creo que uno de los temas que tenemos más en boga es la computación cuántica, sí es verdad. Y creo que todos nos quedamos ahorita como cuando como se queda mi abuelita cuando me preguntó que de dónde salían las películas que vemos en Netflix o en dónde estaban los discos de la música que vimos en Spotify, ¿verdad? Primero fue difícil explicárselo y después yo creo que no me entendió nada. Y así nos quedamos con esto de la computación cuántica, porque habla un poco de este tema que es la física cuántica y en donde hasta nos hablan de un tercer estado de la materia, ¿no? Y de los electrones que por un lado son una cosa y por otro lado son una onda. Bueno, pues hoy se está trabajando y hace unos días acaba de decir Google que ya elaboró el primer chip, ¿no? Que está basado en esta computación cuántica, lo cual, bueno, pues va a pasar como muchos temas, tal vez como la energía nuclear o como el mismo blockchain, pues tiene que haber otra serie de infraestructura de elementos para que pueda funcionar. Pero si esto funciona, efectivamente vamos a tener computadoras más potentes que van a poder hacer el trabajo difícil de análisis que antes se tenía que hacer en años, hoy se van a poder hacer en días o en horas. Esto es algo que va a revolucionar la vida. Y desde luego, pues todo esto de la transmisión 5G, del edge computing, que permite un procesamiento muy rápido de datos, de ubicaciones, es decir, supercarreteras para transformar información, inclusive que hace posible el transmitir vía inalámbrica, inclusive energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso hablamos de beneficios por la eliminación de la latencia de transacciones globales. Fíjense cómo estamos en un mundo interconectado que, bueno, pues espero no haberlos mareado con estos ejemplos de la tecnología, de cómo la podemos usar. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con nosotros, con los contadores? ¿Qué pasa con la labor de la contabilidad global o la labor internacional? ¿Seremos realmente sustituidos por la inteligencia artificial? Bueno, recordemos que pues, como decía esa frase de Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, la información es un insumo importantísimo. Ahorita hablábamos de la Big Data en las organizaciones. Y Warren Buffett tenía una frase también, ¿no? Se le adjudicaba a él que decía, el lenguaje de los negocios es la contabilidad. Sí, pero tenemos diferentes tipos de contabilidad o diferentes tipos de registros de memoria de datos. Recordemos la contabilidad financiera, que es primordialmente un lenguaje en el cual se estructura para comunicarnos en el lenguaje de inversionistas y acreedores. Es el lenguaje en el que inversionistas y acreedores eh, pueden entender
en un vistazo rápido cómo está la estructura y la administración de los recursos económicos de una entidad, pero no es la única. Tenemos también información administrativa. Esa información administrativa, digamos que a diferencia de la información financiera que está hecha para un estándar hacia el público, hacia la sociedad, la contabilidad administrativa es la información interna, cómo la agrupa, cómo la reporta, cómo la mide de manera interna. No quiere decir que sea otro tipo de contabilidad o que diga otras cosas, pero se estructura de manera diferente porque no debe de seguir un estándar. Digamos que la contabilidad financiera es cómo me visto cuando tengo que ir a trabajar y la contabilidad administrativa es cómo me visto dentro de mi casa, ¿no? Y desde luego, en muchos países, y México no es la diferencia, pues tenemos todo un tema con la llamada, no de manera oficial, la contabilidad fiscal o la contabilidad para efectos tributarios, ¿no? Que esa sigue otros requisitos que no necesariamente son los de la contabilidad financiera o los de la contabilidad administrativa y que tienen objetivos diferentes, ¿no? La contabilidad financiera pues sirve una base estandarizada a nivel internacional para poder tomar decisiones económico-financieras en donde el mundo convergemos con los criterios de evaluación, de presentación y revelación a nivel mundial y por eso México, aunque tenemos nuestra propia normatividad financiera, pues está en convergencia con la internacional, porque esto, como lo decíamos, pues sigue un principio científico. La contabilidad administrativa, bueno, pues necesita otros indicadores como satisfacción del cliente, eficiencia de procesos, ¿verdad? El buen funcionamiento de las estructuras, del capital humano, pero se alimenta también de los indicadores de la contabilidad financiera. Y la contabilidad fiscal, bueno, pues es para un cumplimiento normativo legal que no necesariamente es el mismo que para información financiera. Por eso es que sabemos muy bien que contabilidad es la base de datos, la materia prima para preparar información financiera con base al estándar de medición que haya elegido la entidad. Así como usamos sistemas de pesos y medidas internacionales, aunque de manera local las economías, los países pudieran utilizar su sistema de medida convencional dentro de su mercado, a nivel internacional utilizamos las IFRS o International Financial Reporting Standard, como las conocemos, las normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, de manera local tenemos las NIF mexicanas emitidas por el CINIF, pero están en convergencia así como más de 90 países, México, hacia las normas internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen su sistema de principios de contabilidad, que también están en un acuerdo de convergencia en temas globales. ¿Cuál es la convergencia? Y aquí es a donde entra la ciencia y es donde no lo debemos de olvidar. Lo que busca la información financiera, a diferencia de la contabilidad, es la presentación que hacemos una vez que a todas las operaciones, transformaciones y otros eventos que registra la contabilidad, estandarizamos cómo le vamos a dar valor. No es el valor que cada quien quiera o el valor subjetivo o que cada quien le convenga, como hace rato decía José Frank, que pudieran caer ahorita las economías en esta nueva geopolítica, ¿no? No, pues entonces yo lo voy a evaluar a como yo quiero, sino que precisamente para tomar decisiones que sean objetivas y que sean confiables y que nos lleven hacia una decisión justa sin cargarle los dados a ninguna economía, pues ese estándar de evaluación es el fair value o valor razonable, como ustedes saben, y que inclusive descansa sobre bases científicas, porque cuando no hay un mercado observable que sea confiable, pues la misma normatividad me dice que tenemos que usarlo como lo hace la ciencia. ¿Y cómo es? Aplicando las matemáticas. Desde luego, hay estándares de qué se debe de presentar, qué se entiende como información financiera, los cuatro estados financieros básicos, cuál es su estructura y su contenido, del cual tenemos evolución, porque tenemos ya una norma internacional que está ajustando, que está actualizando la presentación de los estados financieros y la estructura del estado de resultados. Esto, pues desde luego, va a ser seguido por la normatividad mexicana y de todos los países convergentes. Esto con aras de qué, de evolucionar, de ser más útil. La información financiera siempre va a estar en evolución porque la sociedad y la economía siempre está en evolución. Alguna vez en el diplomado nos decían, ¿y cuándo van a emitirse todas las normas de información financiera? Pues yo creo que nunca, porque esto siempre va a estar cambiando, siempre va a estar en evolución. Y algo muy importante y que ahora crece en el reporte financiero son las normas de revelación. Los datos, los números no son suficientes para poder evaluar una entidad económica, se necesitan lo que conocemos coloquialmente como las notas a los estados financieros y que ahora crecen con las normas de sostenibilidad. Esto es lo importante de una contabilidad global. Alguna vez alguien me preguntaba, oye, si tuvieras que definir qué es la contaduría pública en dos palabras, y yo le decía, ¿por qué eres así? No me digas eso, ¿no? Pero
te puedo definir qué es un doctor en 2 palabras, te puedo definir qué es un arquitecto, fíjate curiosamente qué es un contador, pero creo que nuestra labor va en eso, precisamente, generar información que sea confiable, que alimente los instrumentos de vuelo de una organización, si me permiten la metáfora, para tomar decisiones sobre estadísticas reales, sobre información real y además poder tener una buena visión de la prospectiva hacia dónde va la organización. Por eso es que todo esto cambia en este enfoque de los efectos, de los impactos de la contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque estas tecnologías, algunas que hemos dicho aquí, pues cuáles son los efectos transversales que van a tener sobre la contabilidad financiera y de ahí la reflexión de cada uno de nosotros si nos vamos a quedar o no sin trabajo en el futuro a las nuevas generaciones. Pues las nuevas tecnologías y la sociedad nos pide una mayor precisión con meros errores humanos apoyados por esa inteligencia artificial y también por la automatización de los procesos que nos pueda brindar el RPA. Desde luego, regulaciones adaptativas, en este caso, a un estándar internacional que debe ajustarse ahora en tiempo real. Las nuevas tecnologías de información, algo que nos van a permitir, que de hecho ya lo permiten, y poco a poco las diferentes economías lo van adoptando, es poder hacer estos estándares de los que acabamos de hablar en tiempo real dentro de las organizaciones para que no se tenga que esperar hasta el cierre contable para poder ver estos indicadores económico-financieros y tomar decisiones, sino que hoy como se hace con la información administrativa, se puede estar analizando en la palma de la mano con los dispositivos móviles cómo van estas operaciones y ya bajo un estándar, ¿no? Y desde luego con una gran seguridad como es esta estructura de vasos de bloques, esta estructura de bases de datos basada en el blockchain, ¿no? Aquí una reflexión sería, ustedes ya están orientados hacia usar, si no es que ya lo usan, sistemas de contabilidad, como se le llama, de contabilidad distribuida, o ERP sobre una base de blockchain. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Tiene la infraestructura para poderlo usar? Porque desde luego esto tiene también un costo, pero debe de haber un beneficio. ¿Cuáles son los riesgos? En contraparte, decíamos, la ética no la tiene la tecnología, la ética la tienen los usuarios, la ciberseguridad y la gobernanza de datos críticos. Y desde luego, inevitablemente, el crecimiento o la evolución de estos reportes financieros, ya no nada más en el pasado, sino hacia la prospectiva, buscar cumplir con estos estándares de información, ya lo vuelvo a decir, porque lo que buscamos es no favorecer a nadie. Nuestra ética como preparadores de información debe ser como la del mecánico del avión, ¿no? En donde no le pregunta al piloto y a la tripulación y a los pasajeros cuánto quiere que midan los instrumentos de vuelo, ¿no? O le ofrece al piloto, oye, puedo hacer que el indicador te diga que vas volando más arriba o más abajo. No, sino a la verdad con una precisión cada vez mejor. Yo le digo una precisión milimétrica utilizando toda esta tecnología. Esa es nuestra responsabilidad profesional y ética, porque recuerden como definición, y nos lo dice nuestro código de ética, nosotros como profesionales no servimos a un usuario, sino a la sociedad. No, servimos a la sociedad y no al que paga nuestros servicios. Por eso es que hoy este reporte crece y hacia lo que es la medición de la sostenibilidad. Porque finalmente, hoy estamos en un mundo en el que nos cae el 20 a la fuerza o conscientemente de que el mejor indicador para medir la prosperidad de una organización y su prospectiva es sus indicadores de sostenibilidad. La sostenibilidad entendida como la capacidad de las generaciones actuales, de los que estamos hoy aquí en activo, moviendo la economía, de satisfacer las necesidades, pero sin comprometer la capacidad futura. A mí me gusta y me acuerdo mucho al hablar de esta definición de la fábula de Esopo, ¿no? De la gallina de los huevos de oro. Tenemos que aprovechar los huevos de oro, buscar la productividad de los huevos de oro, pero cuidando a la gallina de los huevos de oro y no como la fábula que se mata a la gallina por querer todos los huevos de oro aquí y ahora y se queda sin nada. Entonces, fíjense, satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer las propias, y considera estos 3 aspectos importantes. El medio ambiente, pero no nada más el medio ambiente, porque pareciera que a veces por ahí nos vamos todos, que es correcto, pero no es el único. El desarrollo social y desde luego cómo alineamos la estrategia de negocios de las entidades económicas hacia esta sostenibilidad. Por eso es que los temas de sostenibilidad descansan en estos 3 pilares. Los ambientes climáticos, pero no son exclusivamente esos,
los sociales que son muy importantes y déjenme decirles que si ustedes leen a la ciencia sobre estos temas de sostenibilidad, están soltando una alarma muy importante porque dicen, oye, pareciera que todos nos estamos enfocando más a los ambientales y bien que mal, también tenemos tecnología y estas tecnologías nos pueden ayudar a paliar un poco, a atender un poco estos daños ambientales graves que tenemos en el mundo, pero tenemos un poco de tecnología para irlos librando o tener ahí un tiempo adicional, pero los sociales no, los sociales los estamos descuidando. Por eso han oído ustedes esta expresión de que no estaremos creando, dándoles armas nucleares a bebés que todavía no tienen el entendimiento. Y recordemos, conocimiento no es sabiduría. ¿En dónde estamos poniendo esta tecnología? ¿Para qué estamos usando esta tecnología? Cuando estamos hablando de los riesgos sociales, los temas sociales, pues hablamos de equidad social, derechos humanos, estándares laborales, cadena de suministro, integración de la comunidad, la desigualdad, la pobreza. Son temas muy importantes que pues hoy tiene detonante de muchos problemas en algunos países, como en el nuestro. Y desde luego, una alineación de la estrategia de las organizaciones, esto es algo muy importante hacia estos temas de sostenibilidad. La, la, la ejecución de la estrategia, la, la creación y la ejecución de la estrategia de las entidades económicas no puede ser otra si no está alineada hacia estos temas de riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente hoy en día, para saber que una empresa tiene futuro, una organización tiene futuro, pues el indicador supremo es la sostenibilidad. Y entonces así es como en el mundo, igual que como lo hicimos con la normatividad financiera, pues se crea esta convergencia sobre los temas ambientales. Desde luego, disparada por las iniciativas de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU, para el 2030, y con una serie de metas y de indicadores en los cuales, pues, a lo que es el reporte financiero implica la revelación de cómo la entidad está atacando estos temas, cómo está expuesta a estos temas y cuáles son las acciones hacia estos temas en cuatro pilares, ¿no? Que es la estrategia, que son los objetivos, que son las métricas y las acciones. Y desde luego, esto hace que se cree el ISSB, organismo que está encargado precisamente de la elaboración de estas normas de revelaciones, las cuales las va a ir haciendo temáticas. Ya tenemos hoy en día la S1 y la S2. La S1 habla sobre los aspectos generales de estas revelaciones y la S2 ya toca un tema que son los cambios climáticos. Y México, en esta actualización, en esta convergencia que tiene, no crea un organismo, pero hay una comisión especial en el CINIP y creo que México lo está haciendo muy bien porque inicia igual, pero con otra estructura. Así como tenemos esta agrupación por series en nuestra normatividad internacional contable, en nuestra normatividad financiera, perdón, contable, también tenemos series. Y en la serie 1, nuestro marco conceptual de los reportes de sostenibilidad. Y algo que desde mi punto de vista me parece muy importante, muy útil, y habla de los primeros indicadores básicos de sostenibilidad que las empresas debemos de revelar. Hacia el futuro, pues esto va a seguir y esto es parte de lo que se adiciona al reporte financiero. Entonces, fíjense cómo estos impactos de la nueva estructura, la nueva geopolítica y los efectos de las tecnologías de información representa un gran reto para todos los contadores, los contralores, los directores financieros, los auditores internos, externos, los preparadores de información, para no quedarnos dormidos en nuestros laureles, sino tomar acción y ser líderes del cambio. Dicen que el mejor futuro es para aquellos que actúan sobre su futuro, ¿no? La mejor predicción del futuro es trabajar hoy para el futuro que quieres. Yo los invito a que no seamos nada más repetidores y vayamos siguiendo la corriente, sino que seamos líderes de cambio. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para liderar este cambio con las disposiciones, con la tecnología que tenemos? Por eso quisiera terminar con esta frase reflexiva y escuchamos sus comentarios. Sostenibilidad hoy es el indicador principal de las empresas exitosas. Muchas gracias, José Frank. Sí, muchas gracias, Mauro. No, mira, sin duda creo que pues has planteado varios elementos, ¿no?
Yo creo que precisamente, y de ahí se derivan algunas de las inquietudes que nos han estado planteando aquí a través de las redes sociales, ¿no? Una de ellas decían que si tenemos alguna idea, ¿no? De qué barreras, dice, qué barreras consideran que enfrentamos para adoptar estas herramientas en organizaciones medianas o pequeñas, ¿no? Creo que es una pregunta muy común, muy cotidiana, ¿no? Que nos hacen, sobre todo porque a veces se piensa que al hablar de todos estos temas de tecnología, pues va enfocado o encaminado a empresas de gran tamaño, ¿no? Y creo que con base en las experiencias que hemos vivido dentro de la firma, hay varios elementos a considerar aquí. ¿Qué podrías comentarle a este participante? Gracias, Frank. Muy interesante pregunta. Y fíjense, cuando me hacen este tipo de preguntas hacia por dónde debemos comenzar, yo siempre les hablo de un concepto que se le llama las barreras neurológicas del cambio. Porque desde luego implica recursos, implica conocimiento, pero ¿qué quiere decir las barreras neurológicas del cambio? Cómo nuestro cerebro va conociendo, adaptándose y moviéndose hacia el cambio. Y hay, son cuatro cuadrantes. El primero es la ignorancia inconsciente, que quiere decir cuando no sé que no sé. Entonces, cuando no sé que no sé, estoy pelas porque pues me cae el meteorito y ni supe de qué desaparecí, ¿no? Pero el paso siguiente es la ignorancia consciente, que es precisamente lo que se logra cuando asistimos a foros como este, pláticas, con lecturas, con algunas conferencias en donde ya me doy cuenta que hay elementos, que hay tecnología, que hay situaciones que están pasando, aunque yo no esté preparado, aunque yo no lo conozca, ¿no? Pero ya entiendo la diferencia, por ejemplo, entre una contabilidad fiscal y una contabilidad financiera. Entonces ahí paso de la ignorancia inconsciente a la ignorancia inconsciente. O sea, estoy consciente que hay un cambio, estoy consciente que hay una tecnología que me puede ayudar o me puede extinguir, estoy consciente que me tengo que mover, estoy consciente que no debo de ser, no puedo seguir haciendo las cosas igual. Y entonces paso a la competencia consciente o al conocimiento consciente, que es por donde yo creo todos tenemos que empezar, ¿no? Conocer, capacitarnos, entender qué implica la presentación de normas de información financiera, qué son estos estándares, sobre qué bases es que se llega y se determina en la norma lo que es un valor razonable, cómo se evalúan los diferentes activos pasivos y por qué se tiene que aplicar un costo amortizado en los instrumentos financieros, qué implica el deterioro, cuándo se debe de reconocer el deterioro que hay de un activo para tener mejores elementos. Es por eso tenemos que empezar, porque después se llega al último nivel neurológico del cambio, que es el conocimiento inconsciente. Entonces, el ejemplo típico es cuando yo estoy aprendiendo a manejar el automóvil, pues me tengo que aprender conscientemente cuando meto primera, segunda, tercera y freno. Ya una vez que lo integro a mi manera de actuar, de hacer, ya es parte de mi calidad profesional, de mi técnica profesional, ¿no? Ya cuando sé manejar el carro, dirán las damas, hasta me voy pintando y enchinando la pestaña y bueno, también los caballeros, ¿verdad? Nos vamos peinando y no quiero cargarle la mano a nadie, pero entonces creo que el primer paso es esto, ¿no? Qué bueno que estés aquí, qué bueno que te des cuenta. Muchas veces dicen, híjole, qué pena, no lo sabía o qué vergüenza, que no me daba cuenta de esto. No, para eso estamos aquí, para eso es la capacitación, para eso es leer y ahora pues hay que aprender de estos temas, ¿no? Inclusive se va a abrir ahora en mayo el diplomado de normas de información financiera internacionales, en donde tocamos estos temas diferentes expositores y lo vamos ligando precisamente a las diferentes tecnologías, ¿no? Y muchas veces me preguntan, oye, ¿y esto lo tenemos que hacer nada más quienes trabajemos en empresas internacionales o quienes tengamos que aplicar por obligatoriedad IFRS o US GAAP? No, lo tenemos que conocer todos porque es parte de la evolución. Nosotros tenemos que ser parte del cambio. Espero haber contestado un poco a nuestro participante Muchas y gracias, Moro. termino ahí Sí, porque sí, si no, sí. ya sabes que no suelto el micrófono. No, está perfecto. Yo tengo otra pregunta que nos hacen y esta pregunta va relacionada justamente con el tema de la transformación tecnológica. Me dicen, oye, ¿cómo influye, desde tu punto de vista, cómo influye esta transformación tecnológica en la forma en que reportamos información ASG o de sostenibilidad? Esta pregunta, bueno, de hecho es coincidente con otra que hacen también relacionada con y cómo se ve esto en 5 años, ¿no? Creo que es interesante.
Recordarás que que fue, pues, cuando empezamos, creo que de los primeros cursos que dimos de ASG, precisamente uno de los participantes muy involucrado en el tema sobre todo de tecnología, ¿no? Hacía por ahí una reflexión, no sé si la recuerdas, pero justamente de esa influencia, ¿no? Que inclusive ahora, bueno, pues ha sido uno de los parteaguas, yo creo, en la adaptación de los temas ESG, ¿no? Entonces, la pregunta, repito, es, ¿cómo influye esta transformación tecnológica en la forma en que reportamos? De manera muy importante, de manera importante. Y fíjate, influye de manera, puede influir de manera negativa. Yo te diría, si no la conocemos, si no la vamos adaptando en la medida de las posibilidades, o puede influir de manera positiva, porque si bien sí es un reto muy importante el reportar ahora sobre estos temas de ESG o ASG, sobre todo para las empresas que no venían haciendo este reporte, implica una gran recopilación de datos, hacer mediciones precisas, desde luego involucra un tema interdisciplinario. Pero si estamos hablando ya de tecnologías, desde luego como es la inteligencia artificial, como son los RPA, podemos nosotros, y lo que es el Big Data y su análisis, nosotros podemos de manera más rápidamente tomar esta información, procesarla, almacenarla y medirla de manera automatizada. Aquí es a donde inclusive la labor del contador ya no va a ser como decíamos en mis tiempos arrastrar el lápiz o arrastrar el mouse, ¿no? Sino va a ser una labor más estratégica que operativa. Y fíjense, aquí una parte muy importante que inclusive la comentamos mucho en el diplomado, por cierto, es que ahora el papel del contador, al no ser hacedor, al no ser el que lleva el registro de los libros, como antes se decía, discúlpenme la expresión, todos los jóvenes que tenemos aquí, ahora va a ser el que sea el arquitecto de la implementación de estas tecnologías. Desde luego, no quiere decir que no estén los de tecnologías de información y las áreas especializadas, pero el arquitecto que entiende cómo están los flujos, las arterias de información de una organización y las necesidades, es las áreas contables. Entonces, él debe de ser un participante muy activo en la selección, la implementación y el mantenimiento de esta tecnología, porque no es nada más adquirirla, no es nada más instalarla y ya ahí me llevo, sino esto tiene que llevar todo un mantenimiento y el trabajo de una infraestructura previa. Entonces, pues desde luego puede impactar para bien o puede impactar para mal. Todo el objetivo de este webinar es ayudarles a tener información para que impacte para bien y para que empecemos a trabajar hacia eso. Perfecto. Y fíjate que aquí nos hacen una pregunta relacionada con esto, porque me dicen, oye, estamos viendo que para el próximo jueves tienen dos programas, uno denominado Nuevos Reportes de Sostenibilidad y otro de actualización en normatividad financiera y de sostenibilidad 2025. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro curso de este jueves 27 de marzo de 16 a 20 horas? Muy bien, qué bueno que hacen esa pregunta. Fíjate que habemos quienes ya estamos más compenetrados por nuestro trabajo, por nuestra función con los reportes de sostenibilidad. Ya sabemos de dónde emanan, inclusive algunos ya hemos tenido oportunidad de trabajar con otras empresas en años anteriores, antes de que fueran obligatorios, porque las empresas globales pues atienden estos temas desde antes y reportan a diferentes, han venido reportando a diferentes organismos que miden estos efectos. Entonces, para los que ya tengan un conocimiento técnico más avanzado y que quieran directamente irse a la carnita de qué es lo que nos piden estos nuevos reportes, tanto internacionales y en México, y ver algunos ejemplos, pues es el diplomado que habla de los reportes de sostenibilidad y el temario que habla sobre los retos de estos importes de sostenibilidad es precisamente para los nuevos en este tema, que si bien ya siendo contadores, auditores, y ya habiendo teniendo experiencia presentando información financiera, pues quieran entender un poco como desde atrás, como desde el origen, hacia dónde va, hacia dónde están, no nada más la obligatoriedad, sino también los beneficios que tienen para la organización, cómo se tienen que organizar, qué disciplinas tienen que involucrar dentro y fuera de la organización para hacer esto factible y hasta cómo trasladar esta información a los directivos. Y desde luego en este curso también pues muchas veces llegan muchos emprendedores, muchos directivos de otras áreas, no necesariamente financieras, e inclusive hemos tenido participantes hasta de profesiones de sostenibilidad, ¿no? Que quieren entender cómo se hace ahora el match entre los reportes que ya se hacían y ahora la estandarización
como parte del reporte financiero. Entonces, uno, digamos que es un público más general, no necesitan ser contadores, el otro ya es más específico, más técnico. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Bueno, pues sí, justamente reforzando, ¿no? Esto que acabas de comentar, pues sin duda, estos cursos, pues como saben, pues nuestro enfoque es mucho de una capacitación consultiva y esos dos cursos salieron precisamente por una pues, serie de peticiones, ¿no? De aspectos que nuestros clientes que han participado en diferentes proyectos de consultoría y desde luego de capacitación han venido formulando. Y bueno, creo que es un programa muy interesante y además pues tenemos ahí una promoción muy particular, ¿no? De hasta un 50% de descuento para el proyecto, el programa, los programas, precisamente por algunas alianzas que tenemos con fundaciones que hoy están apoyando mucho el tema de sostenibilidad a través de instituciones de capacitación como es el caso de Merfintax México, que es nuestra firma de capacitación. Entonces, creo que tenemos ahí una gran oportunidad para trasladar estos beneficios a nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues ojalá, o sea, si, todos los que están hoy aquí, y si no varios, puedan participar y aprovechar ese gran beneficio, ¿no? Que hoy tenemos, que finalmente están brindando, pues a través de estas fundaciones, ¿no? Excelente, excelente, Muy excelente bien. noticia. Aprovechen. No sé si nada más quisiera comentar sobre un otro comentario aquí que nos hacen sobre efectivamente algunas organizaciones que pudieran transparentarse, otras no. Como les decía, este es un tema que puede suscitar mucha polémica, porque inclusive sobre las acciones que una entidad y gobiernos pueden llevar para mitigar, por ejemplo, riesgos ambientales, pues hay diferentes posturas, ¿no? Y eso pues lo va a ver, pero lo importante de estos reportes de sostenibilidad es que finalmente una empresa que tenga futuro, una entidad económica que tenga futuro, es una entidad que atiende estos temas. Ya olvídense por la obligatoriedad que pueda haber, desde luego, pero sobre todo porque es una entidad que tiene futuro. Entonces, el revelar estos indicadores básicos de sostenibilidad, déjenme referirme a los mexicanos, pues simplemente es ver cómo estás expuesto o no a estos indicadores. Y desde luego que esto ya se veía y de alguna manera se ligaba a la información financiera, ¿verdad? En los pasivos, en los riesgos de los pasivos, los instrumentos financieros, los deterioros de los activos, pero ahora, sin embargo, se va un poco más allá. Entonces, finalmente, esta transparencia creo que conviene primeramente a las entidades porque esta les permite ser susceptibles de recibir financiamiento, ¿verdad? De tener mayores oportunidades y desde luego de diagnosticar a tiempo posibles situaciones que pueden aprovechar, no nada más que pueden corregir o que pueden trabajar para mitigar riesgos, sino además oportunidades que pueden hacer para poder seguir siendo este, rentables, para poder seguir siendo competitivas. Nada más eso, Frank. Muchas gracias. Al contrario, Mauro, pues muchas gracias. Pues, sin duda, grandes retos los que tenemos enfrente y como lo hemos dicho, pues ante estos retos lo mejor siempre será estar preparado y qué mejor que estar preparado a través de la capacitación. Pues bueno, no quiero ya tomar más tiempo de nuestros participantes, de los asistentes a este evento. Agradecemos en nombre del equipo de Grupo GSI Fintax y sobre todo agradecerte a ti, Mauro, por esta plática y reiterarles la invitación para nuestros cursos del próximo jueves, este próximo jueves 27 de marzo, de 4 a 8. No olviden los beneficios que se tienen y también invitarlos a el diplomado, ¿no? De normatividad financiera que ahora incorpora también todas las normas de sostenibilidad, tanto nacionales como internacionales, para el próximo mes de mayo. Recordemos que además es un programa impartido de manera conjunta con la Universidad de Anáhuac, tiene reconocimiento por la Universidad de Anáhuac, entonces, pues bueno, creo que es una gran oportunidad de capacitarse, de certificarse en esos temas. Pues sin más, Mauro, un gusto, te mando un abrazo de manera virtual y un gusto el tener a todos nuestros asistentes el día de hoy aquí en este foro. Esperemos que sea de utilidad y sobre todo que despierte ese gran interés ese gran en este tema que sin duda apenas inicia. Muchas gracias, excelente tarde para todos, muchos saludos, un fuerte abrazo y que tengan una excelente tarde.
Muchísimas gracias.